Buenos días, profesora. Mi nombre es Ricardo Colmenares y le voy a hablar sobre la base de datos con respecto a las telecomunicaciones. Para empezar, hay que definir qué es una base de datos y es un repositorio digital para almacenar, para gestionar y proteger colecciones de datos organizados. Y los diferentes tipos de base de datos lo que hacen es guardar de manera distinta o manejar de manera distinta esta colección de datos. Por ejemplo, las relacionales, que las guardan de manera estructurada en tablas, con clave o con valor, y las no relacionales que no lo guardan de manera no estructurada. Por ejemplo, el video, el audio, etc. Los beneficios para la base de datos en la telemática. Por ejemplo, la recolección de datos de los clientes, cuando se registran en diferentes dispositivos telemáticos, la prevención de los fraudes y las soluciones de facturación, etcétera, etcétera. También tenemos los diferentes tipos de base de datos, que hable de las relacionales y de las no relacionales. Pero de las relacionales se dividen en otros. Por ejemplo, la base de datos no SQL, que a diferencia de las relacionales, se guardan en documentos, en gráficas y en claves y valores, a diferencia de las relacionales. Eh, También está la base de datos de grafo, que es para datos complejos que se guardan en diferentes nodos y se utilizan y se gestionan de manera diferente. Están las bases de datos distribuidas, que vamos a tocarlo más adelante, pero son los que se guardan en diferentes bases de datos. O sea, tiene un sistema de almacenado en diferentes bases de datos. También el mejor tipo de base de datos para la telemática o proyectos telemáticos es el NoSQL, porque se usa mucho sus distintas maneras de guardar las bases de datos. Se usa mucho en grandes volúmenes de datos y eso es lo que maneja mucho la telemática. Por ejemplo, la complejidad del modelado de datos, la coherencia de datos y gestión de transacción y el procesamiento de datos en tiempo real y latencia. Eso es por distintas, por ejemplo, en el Internet de las cosas, se usan mucho los sensores y se van guardando datos minuto a minuto. Se usa mucho, eso es lo que me refiero. También tenemos la base de datos en el Internet de las cosas, que habla mucho que es un conjunto de datos que se actualiza y consulta a cada rato y está compuesto por datos recopilados de amplia gama de fuentes. La fuente de datos en Internet de las cosas puede incluir sensores analógicos y digitales, sistemas de control industrial. Eso es lo que me refiero, que el Internet de las cosas, con respecto a las telemáticas, son dispositivos que van guardando muchos datos y necesitan o sea, van guardando grandes volúmenes de datos y necesitan de la base de datos para los distintos gestión de datos. También tenemos el proceso de almacenado y recuperación de un sistema. Para este caso, no encontré uno en general, pero IBM hablaba de un base de datos que se llama Máximo y habla de, por ejemplo, aquí explica paso por paso de esto, de almacenado, el proceso y la gestión de los datos. Empieza con los datos de un vehículo que lo va guardando un dispositivo telemático que lo va extrayendo periódicamente. En el segundo paso habla de eso. En el tercero, los revisa o utiliza para generar informes. En el cuarto, los convierte en archivos XML. En el quinto, esta base de datos que se llama Máximo, creo que era, los vuelve tablas. En el sexto, las tablas las procesa y los convierte en acciones y respuestas de los datos telemáticos. En el séptimo, lo que hacen es guardar estos procesos por si se requieren eliminar o editarse para enviarse otra vez, eh, para enviarse de nuevo los procesos. Eh, ah, en el siguiente punto hablamos de la seguridad de la base de datos. La base de datos es muy importante y no cualquiera puede entrar o acceder a ella por la protección de esto. Pueden ser datos muy importantes, entonces no cualquiera puede estar. Entonces se habla mucho de la ingeniería de la seguridad de datos, que si necesita permiso, sistema, para entrar a esa base de datos. No cualquiera puede entrar. Entonces, es muy importante con respecto a eso. También está la encriptación. Por ejemplo, hay un sistema para el almacenado de datos en la base de datos que los desencripta y los vuelve a poner en su forma normal. Pero en el proceso, por ejemplo, de un punto a otro, estos archivos viajan encriptados por si algún
Si alguien llega a interceptarlo, no se le haga tan fácil eh, obtenerlo, pues. También en el tercer punto está la detección de amenazas en el punto final, que es como si alguien quiere acceder a la base de datos, pero con un virus o con un malware, es muy importante que al final se haga un sistema de procesado de estos datos y se registre si no es malicioso, si es malicioso o no, los datos que se están adquiriendo. Entonces, con respecto a eso. También un punto a tocar es los diferentes la diferencia de base de datos centralizada y distribuida. La centralizada se refiere a un único servidor y la distribuida se refiere a múltiples servidores. O sea, base de datos. Con respecto a escalabilidad, tenemos la centralizada es limitada y la distribuida es alta. Y la latencia, la centralizada es alta por tener los usuarios de manera remota, cualquiera puede acceder, o sea, no va a ser lento la transferencia de datos. La distribuida es baja porque el acceso a los diferentes nodos pues muy difícil. La tolerancia a fallo, una es baja porque es un único punto, o sea, el servidor tiene un único punto, entonces cualquiera puede acceder. O sea, puede saber cuál es el fallo y accede una vez. La distribuida no, porque son diferentes nodos, entonces para arreglar eso se lleva más tiempo. La complejidad de gestión, una es baja porque como valga la redundancia, uno es un solo servidor y la otra es alta por sus diferentes nodos. Entonces, con respecto a la telemática, en la centralizada se usa mucho en las empresas pequeñas por ser redes locales y la distribuida se usa mucho en la Internet de las cosas y el transporte urbano por ser diferentes nodos y puede ser en redes globales. También tenemos las tecnologías que tocan la base de datos. Por ejemplo, las plataformas de Internet de las Cosas con gestión a datos integrados. Tenemos el AWS con el Internet de las Cosas, con el TimeScreen, el Azure con el Internet de Cosas, con el CosmosDB, el Cloud Google y base de datos para series temporales y telemetría. El InfluxDB se usa mucho para al momento de la gestión de datos a tiempo real. Y el timescale para la gestión después en el almacenado de base de datos, o sea, el modelado de base de datos sea más eficiente. Y el último caso es una empresa que se llama Pence, que tiene aproximadamente 433.000 camiones en Estados Unidos, que implementó un sistema llamado Fleet Insight, que es una IA que integra dispositivos telemáticos para analizar datos a tiempo real. ¿Cómo funciona? Cada camión está equipado con dispositivos telemáticos que recopilan miles de datos sobre el rendimiento del motor, temperatura, consumo de combustible, frenada, entre otros. Estos datos son muchos, o sea, son 300 millones de puntos diarios. Se envían a los servidores centrales. La IA analiza la información para detectar patrones que anticipen fallas mecánicas inminentes y se alertan a las gestores de flota quienes activan intervención preventiva. También se genera información de referencia sobre eficiencia de combustible, condiciones neumáticos. O sea, los datos que recolecta, esto lo procesa y se hacen las acciones como estábamos explicando anteriormente. Si se requieren, o sea, procesar los datos, por ejemplo, si ve que el tanque no está lleno, se manda y los gestores que están supervisándolo hacen las acciones de llenarlo y etcétera. Gracias, profesora. Pues, esta fue mi explicación. Puta madre.